Muy buenos días, Presidente. ¿cómo estás? Buenos días. Hola, presidente, ¿qué tal? Qué gusto de verlo. Qué bueno verte. ¿Cómo va? Para mí, de agrado. Qué bueno. Hola, Guillermo, ¿cómo te va? ¿Qué de tu vida? ¿Cómo estás? Canciller. Embajador, ¿cómo te va, Samuelito? Sí, presidente. Breves palabras, como lo dijo Mario, para un poco ponernos en contexto de lo que está sucediendo en nuestro país, y por eso agradecerles esta oportunidad que nos brindan. A medida que salimos fuera de Colombia, aprovechamos estas oportunidades que se nos dan para poder en buena parte expresar y hacer conocer lo que verdaderamente estamos viviendo en nuestro país. Desafortunadamente, en muchas ocasiones la percepción que se tiene de Colombia es totalmente distinta a lo que verdaderamente estamos viviendo al interior de nuestra patria. Primero, decirles que es un gran honor para mí, para mi comitiva, estar en la mañana de hoy aquí con los señores empresarios, sobre todo en un momento tan especial para nuestros dos países. Para ustedes es el comienzo de un nuevo gobierno que busca mayores oportunidades de crecimiento y de bienestar para todos y cada uno de los chilenos. Y para nosotros, en el caso de Colombia, es el de consolidar las reformas económicas que hemos tomado y de volcarnos precisamente, como ustedes lo anotaban, a los mercados internacionales. Y por eso hoy he querido venir a contarles, primero, qué es lo que estamos haciendo. En segunda instancia, por qué representa Colombia también un país de grandes oportunidades, como los propios empresarios chilenos lo pueden demostrar, para que se haga inversión y comercio con nuestro país. Un poco quiero referirme en primera instancia qué está pasando hoy en la economía colombiana. ¿Cuál es la estrategia que nosotros en este momento estamos aplicando? Déjenme comenzar entonces por contarle muy brevemente en dónde nos encontramos en materia económica y hacia dónde estamos dirigiendo nuestro programa al interior del gobierno. Lo primero que quiero resaltar es que si algo ha caracterizado la economía colombiana durante todo este siglo ha sido precisamente su estabilidad y su solidez. Crecimiento positivo, siempre tuvimos una tasa de desempleo moderado, una política fiscal sana y nunca tuvimos nosotros una hiperinflación. Si revisamos inclusive nosotros las cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, Colombia era considerada una de las economías más sólidas del mundo. Si tomamos las cifras desde el año 1925 a 1997, la tasa promedio de crecimiento en Colombia fue del 4.4%. Nosotros nunca dejamos de pagar nuestra deuda externa, nunca reestructuramos nuestra deuda externa, que es lo que nos ha dado a nosotros también hoy en los momentos de crisis la oportunidad de poder acudir a los amigos, a la banca internacional. En lo que se llamó la década perdida de América Latina, fuimos el único país que creció en esa oportunidad. Y eso es lo que Colombia ha demostrado y sigue demostrando en el manejo de su política económica. Pero sin embargo, y así lo hemos reiterado, en el año pasado, por primera vez, precisamente en 70 años, tuvimos que pagar con una recesión los errores precisamente que cometimos en la política económica en los años 90. Permitimos en primera instancia que tanto el sector público como el sector privado se endeudaran por encima de su capacidad real de pago. No consolidamos las reformas que a comienzos de la década introdujo precisamente la Constitución del año 91, cuando nosotros, después de más de 100 años de nuestra Constitución, se tomó la decisión de hacer una Asamblea Nacional Constituyente para reformarla, y no consolidamos precisamente esas reformas que trajo consigo la nueva Constitución política. Pero por sobre todo, no corregimos a tiempo el crecimiento desaforado del gasto público, especialmente lo que sucedió en el pasado gobierno, debido, como bien se conoce, a las grandes presiones políticas que tuvo que enfrentar. Así,
Cuando comenzó mi administración, un poco para también ponerlos en contexto, teníamos una economía que venía en caída, dando los primeros pasos y los primeros signos de la recesión. Teníamos un déficit fiscal cercano al 5.3%. Teníamos una tasa de interés superiores al 50%. Teníamos un desempleo que del año 94 al año 98 pasamos del 7.6% al 16%, con crecimiento, como llegamos hasta el 20%, una inestabilidad cambiaria y un deterioro acelerado de la cartera del sistema financiero. Ante esto que nos encontramos, ante esta situación, lo primero que hice fue, en primera instancia, diseñar un programa económico de 2 etapas, orientado primero a detener la caída en que venía la economía y luego cómo y de qué manera, a través de distintos mecanismos, podíamos comenzar su recuperación. Como parte de esa primera etapa, ¿qué hicimos? Implementamos un programa en primera instancia de reducción del gasto público que nos dio el espacio, que nos dio la credibilidad necesarios para comenzar a bajar las tasas de interés, nos permitió liberar la tasa de cambio, que la teníamos nosotros en el manejo de la banda cambiaria, que con preocupación se decía que si liberábamos precisamente esa banda podíamos llegar al overshooting. Logramos manejar y liberar esa tasa de cambio y logramos también por primera vez mantener una tasa de inflación baja, cosa que no se había logrado en el país en los últimos 25 o 30 años. Pasamos ya de tasas de 2 dígitos, por primera vez aspiramos este año a llegar ya a una tasa de 1 dígito, el 10% el año pasado. ¿Qué sucedió? Que gracias a estas medidas que hemos tomado, hoy tenemos una tasa de cambio estable, competitiva. Logramos, reitero, bajar las tasas de interés al 10% y tenemos por primera vez esa posibilidad, reitero, este año de llegar a una inflación de 1 dígito. Pero sin embargo, lo más importante de estas medidas es que han preparado, como he venido insistiendo yo, el terreno para que comencemos definitivamente la recuperación. En el último trimestre del año pasado, el desempleo bajó 2 puntos, es decir, llegamos al 20%. En este momento, con la última medición, está en el 18%. Y el crecimiento cambió la tendencia negativa por primera vez desde finales de 1998. Para este año, yo creo que las perspectivas son buenas, además del efecto que se va a tener en la tasa de cambio y en la tasa de interés. Tenemos que mencionar, los precios del café comienzan a mejorar. En el caso colombiano, y para nosotros es muy importante porque estamos en la curva de mayor exploración petrolera, por lo tanto el precio del petróleo también nos beneficia. El dinamismo de la economía de los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, nos permite, creo yo, este año llegar a un crecimiento del 3%. Lógicamente tengo que aceptar que esta cifra no es una cifra espectacular, pero para nosotros es una cifra muy buena frente al 5% de crecimiento negativo que tuvimos el año pasado. Entonces comenzamos a ver ya, como digo yo, esa luz al final del túnel. ¿Qué viene de aquí en adelante? Para asegurar precisamente que la recuperación económica se consolide, que sea una situación que sea perdurable en el tiempo, hemos concentrado buena parte de nuestras acciones en 3 áreas que son fundamentales. Primero, era sanear el sistema financiero, en la cual encontramos un sistema en muchas más dificultades en las que nosotros creíamos que íbamos a encontrar cuando llegamos al gobierno. Estamos buscando, ayudando a capitalizarse al sistema, facilitando la reestructuración de deudas de una manera eficiente, pero por sobre todo expedita, y por eso llevamos al Congreso y obtuvimos lo que hemos denominado la Ley de Intervención Económica, que nos va a permitir precisamente actuar muy rápidamente en estas áreas. Tenemos que seguir, y en esto muy seriamente, con el ajuste fiscal, recortando el gasto estructuralmente. Tenemos que llevar varias leyes en esta nueva legislatura que se inicia a mediados de marzo,
en temas que son importantes para el país, como el caso de las reformas a las transferencias territoriales, en todo este proceso de descentralización, la reforma a la ley pensional. Tenemos y estamos llevando lo que hemos denominado también la ley de juegos de azar, que nos van a permitir obtener grandes recursos en este momento. Todo lo que tiene que ver precisamente con las privatizaciones, en que hemos venido también haciendo un proceso muy claro y muy transparente. Estamos hablando de privatizaciones en el caso de las electrificadoras, estamos hablando de privatizaciones en el caso del carbón, estamos hablando lógicamente también de privatizaciones una vez logremos sanear aquellos bancos que en este momento el gobierno, especialmente los de la banca pública, que queremos nosotros entrar y a liberar. Y por último, buscar y volcarnos de una manera clara y directa a la inversión extranjera y a los mercados internacionales. Este último punto es muy importante porque yo creo que es la única manera que tenemos de asegurar de verdad un crecimiento sólido, pero por sobre todo sostenible en el largo plazo. De todas las acciones que hemos tomado en este frente, también quiero referirme en la mañana de hoy a una que es de particular interés para ustedes. El año pasado reformamos nuestra Constitución. Este era uno de los temas adicionalmente que planteé yo en mi campaña electoral y pues fue la primera ley precisamente que llevé yo como congresista cuando llegué al Senado de la República en el año 91, y era la de reformar la Constitución Política del año 91, que permitía la expropiación sin indemnización, lo cual era una talanquera para la inversión extranjera en Colombia. Y logramos, trabajando de la mano con el canciller, llevar la reforma precisamente a este artículo de la Constitución Política, por lo tanto ya reformando esa, reitero, expropiación sin indemnización. Precisamente por esa reforma hemos comenzado a firmar buena parte de los tratados bilaterales, uno de ellos precisamente con Chile, el Tratado Bilateral de Inversión, que garantiza, entre otras cosas, el trato de nación más favorecida, el trato nacional, mecanismos imparciales de solución de diferencias y garantías plenas sobre el capital. Yo estoy convencido que este es un tratado muy atractivo, que va a tener un impacto muy importante sobre nuestras inversiones, y por eso en este momento hemos llevado al Congreso de Colombia el tratado para su ratificación, y dentro de la organización colombiana, dentro de los mecanismos que tenemos nosotros por parte del Ejecutivo para llevar, si se puede mencionar aquí entre comillas, una presión al Congreso para darle la importancia que corresponde a este tratado, existe lo que denominamos los mensajes de urgencia. Es decir, que cuando el presidente de la República envía un mensaje de urgencia, tiene prioridad a este proyecto sobre el resto de proyectos, y por eso le hemos dado un mensaje de urgencia a este tratado que consideramos que es fundamental para las relaciones entre nuestros dos países, y por eso aspiramos y esperamos que muy pronto, una vez inicien las sesiones del Congreso en el mes de marzo, podamos nosotros muy pronto tener ratificado este tratado. Reitero que con él vamos a tener todas las garantías para explotar las oportunidades que ofrece Colombia, y aspiramos, como es una política, y lo reiteraba aquí el señor presidente de la Cámara, que podamos también duplicar nuestro comercio a llegar a los 600 millones de dólares. Aquí quiero reiterar un poco a ustedes, y para que se lo lleven en su mente, en nuestro caso tenemos acceso preferencial a 500 millones de consumidores en Europa, en México, en Estados Unidos y en la Comunidad Andina de Naciones. Somos, en el caso colombiano, autosuficientes en gas, en energía, en recursos naturales. Tenemos una posición geográfica privilegiada con zonas especiales de exportación que hemos ya nosotros impulsado en ambas costas, que permiten no pagar impuestos de remesas, importar sin aranceles y no pagar impuestos de renta hasta el año 2002. Tenemos ahora un régimen de aduanas moderno y simplificado. Tenemos, como ya lo dije, una larga estabilidad y un reconocimiento en la política económica y sobre todo en nuestra democracia. Y ofrecemos igualmente oportunidades muy rentables en el caso de las inversiones, en este momento en las telecomunicaciones. Hemos abierto el caso del PCS, para el caso, como mencioné anteriormente, en la minería, en el tema del gas, del petróleo. Estamos hablando y tenemos buenas inversiones en el caso de las concesiones, en lo que corresponde al transporte, a manufactura y agricultura. También podemos impulsar buena parte de nuestros programas. Yo creo que aquí tenemos en buena parte un panorama muy general
de lo que en este momento está sucediendo en nuestro país. Si me permite, entonces vamos a hablar de otros dos temas que también considero que son fundamentales y que comenzaron ustedes a ver ya en los distintos medios de comunicación nacionales e internacionales en lo que hemos denominado el Plan Colombia. Yo sé, y a medida que viajamos reconocemos que para ustedes, los empresarios, los potenciales inversionistas en nuestro país, el tema de la seguridad en Colombia es fundamental. Y es un tema, como todos conocemos, importante. Y por eso hoy les quiero contar un poco qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos manejando esta estrategia de pacificación frente al conflicto interno que estamos viviendo los colombianos. Porque aquí también lo quiero reiterar muchas veces, cuando uno lee la prensa internacional hablan de la guerra civil que se está viviendo en Colombia. Y claramente lo que tenemos es el enfrentamiento entre 30.000 hombres de la insurgencia frente a 40 millones de colombianos. Aquí no hay dos bandos, es un país que está fracturado en dos bandos, sino 30.000 hombres frente a 40 millones de colombianos. Tenemos que partir desafortunadamente de un enemigo común, lo que comienzan a vivir ustedes aquí en Chile, lo hemos vivido nosotros en Colombia, que se llama el narcotráfico. El narcotráfico es el principal financiador de la violencia en Colombia, y gracias a él hoy existe la insurgencia, gracias al narcotráfico existen hoy los paramilitares, y gracias al narcotráfico en buena parte está financiando lo que denominamos la delincuencia común. Y por eso, si nosotros queremos acabar con el conflicto que estamos viviendo en Colombia, lo primero que tenemos que hacer es combatir ese enemigo común. Por primera vez, diría yo, en la historia de nuestro país, hemos querido presentar un manejo integral, un plan que podamos nosotros llevar ante la comunidad internacional, partiendo de un principio que consideramos nosotros también muy importante, y es el tema de la corresponsabilidad. Es decir, nada sacamos hoy nosotros apuntando con el dedo uno hacia otro, que es que ustedes son consumidores o que ustedes son productores, sino que es un problema que a la hora de la verdad lo que tenemos que hacer es unir nuestros esfuerzos, recursos, para poder combatirlo. Y por eso hemos querido invitar a la comunidad internacional, porque en buena parte también de ellos depende la responsabilidad de que podamos acabar con este flagelo. Yo reitero que, por ejemplo, no habría cocaína si nosotros no tenemos éter y acetona y precursores químicos que en buena parte están llegando de Europa, que podemos cultivar la planta, pero si no tenemos los precursores difícilmente podremos tener nosotros la droga. Claramente vemos cómo se está destruyendo el medio ambiente, que este es un tema en el cual yo he querido claramente llamar la atención especialmente a los amigos de Europa. En el caso colombiano, Colombia es el segundo país con la mayor biodiversidad en el mundo, y simplemente para dejar una cifra en su mente, Colombia hemos destruido más de 1 millón de hectáreas, claramente afectando en buena parte la selva húmeda de nuestro país, precisamente a causa del narcotráfico. Buena parte de los precursores, de los químicos, ¿a dónde van? A los ríos terminan precisamente en nuestros campos, y también destruyendo buena parte de todo lo que corresponde a los mejores terrenos y a las mejores tierras que estamos viviendo, que tenemos en nuestro país. Y por esa misma circunstancia, entonces, es que hemos querido presentar ante la comunidad internacional el Plan Colombia, que es un plan, lógicamente, para la paz, para la prosperidad y también para el fortalecimiento del Estado colombiano. El plan tiene como objetivo fundamental devolverle a nuestro país las condiciones económicas, políticas y sociales que permitan que podamos consolidar una paz duradera. Y para ello, entonces, nosotros hemos querido concentrar toda nuestra acción en 4 frentes que son fundamentales. Primero, la recuperación económica y social, como ya les hice mención a ustedes, el caso de fortalecimiento de las inversiones extranjeras, saneamiento fiscal, y hemos querido invertir muy duro en todo el tema de la red social. En segunda instancia, lo que buscamos con el proceso de paz, y es nuestro objetivo final, es una solución negocial al conflicto interno que estamos viviendo en nuestro país. Tercero, una lucha frontal contra el narcotráfico. Y finalmente, consideramos el fortalecimiento institucional y el desarrollo social. Lo que queremos es darle también a las víctimas del conflicto atención, ayuda, participación, darle una alternativa de desarrollo viable a nuestros campesinos, para que podamos nosotros, hoy en lo que hemos
querido invertir buena parte de nuestros recursos en todo el tema del desarrollo alternativo, en que le demos una posibilidad a nuestros campesinos de vivir, que no simplemente en este momento estén sembrando cocaína o la planta de amapola, sino que a través de proyectos productivos y especialmente en lugares como en el caso del Magdalena Medio, que es posiblemente la zona más rica de nuestro país, pero al mismo tiempo en que tiene más influencia de la guerrilla, tenemos la posibilidad, por ejemplo, y se han hecho estudios y hemos determinado que es una zona del país en que podemos llegar por lo menos a 1 millón de hectáreas de palma africana, siendo un país muy competitivo en este tipo de inversiones agrícolas y de esta manera también dándole recursos importantes para buscar precisamente productos alternativos al tema de la droga, en el caso de la siembra de la cocaína y de la amapola. En este momento este plan que hemos diseñado, reitero, hemos querido, y al hacer la evaluación más o menos estamos hablando en los próximos 3 años de conseguir cerca de 7.5 billones de dólares para el Plan Colombia. Nosotros los colombianos estamos aportando un poco más de 4 billones de dólares y estamos aspirando a la comunidad internacional el que podamos tener o conseguir 3.5 billones. Como ustedes lo han leído, el Congreso americano está dispuesto, por lo menos el gobierno americano hasta ahora, ha presentado un proyecto de 1.6 billones de dólares para ser invertidos en los próximos 3 años. El 79% de esta ayuda americana, 79% está destinado a combatir el narcotráfico, es decir, a todo lo que corresponde a ayuda a nuestras Fuerzas Armadas y de Policía para combatir el narcotráfico, fundamentalmente inversiones en lo que tiene que ver con la interdicción aérea, con la interdicción marítima, compra de helicópteros para apoyo a la policía en todo lo que corresponde a la erradicación y a la fumigación, pero adicionalmente el resto, el 21% que estamos hablando, va claramente concentrado a inversión social, a desarrollo alternativo y a fortalecimiento institucional. Para algunos también hablan de la cifra. Ayer precisamente el Comité de Apropiaciones de los Estados Unidos aprobaba una cifra cercana a los 1.2 billones de dólares, aspirábamos nosotros que se aprobaran, pero un poco también llamar la atención que a veces se ve como una cifra muy grande, pero reitero, eso es más o menos 1.2 billones de dólares es lo que los colombianos invertimos anualmente, precisamente para evitar que la droga llegue a los Estados Unidos y a los mercados europeos. Puede ser que la cifra se vea muy grande, pero para un país pobre como el nuestro, 1.2 billones de dólares son 1.200 millones de dólares que estamos dejando invertir en vías, que estamos dejando invertir en infraestructura, en educación, en salud, en saneamiento básico, en fin, es un número importante de recursos que entre todas las acciones y todas las áreas del país estamos invirtiendo. Y por último, porque me imagino también estarán curiosos de cómo va el proceso de paz, desde que mi campaña electoral y desde que asumí la presidencia el 7 de agosto del año 98, nos comprometimos en buscar la paz en Colombia. Y aquí hemos hecho y cumplido en este año poco más de año y medio de nuestro gobierno en tratar de consolidar un proceso de paz con las FARC, el grupo insurgente más grande de Colombia. Ya estamos sentados en la mesa de negociación, hemos logrado al final de todo un proceso de diálogo, lograr completar un proceso de negociación. Estamos sentados en la mesa de negociación de insurgencia con el gobierno. Se ha definido una agenda común, que yo creo que es muy importante, de 12 puntos en que estamos trabajando. Estamos comenzando precisamente con el tema económico, en la mesa de negociación que yo considero el tema más importante, el tema trascendental para el tema de la negociación. Estamos buscando precisamente cuál es el modelo económico, cuál es el tipo de desarrollo que queremos en nuestro país. Como ustedes se dieron cuenta, en el último mes, buena parte de los negociadores de este grupo insurgente y del gobierno estuvieron en Europa, precisamente dialogando y compartiendo con el sector privado, con los sectores políticos, en un hecho que yo considero que es de gran importancia, porque en este proceso de negociación tenemos que tener un lenguaje común. Tenemos que partir de la base que hay un grupo insurgente que lleva 40 años en las selvas de Colombia, que era importante para ellos de primera mano salir a conocer qué había pasado y qué estaba pasando en un mundo globalizado, qué estaba sucediendo en los avances que se han tenido tecnológicos, en el tema de las comunicaciones. En fin, yo creo que fue muy importante
en que en este periplo que se hizo por Europa, que aspiramos más adelante que pueda hacerse en otras regiones del mundo, ellos de primera mano conocieran las experiencias, dialogaran con el sector privado, con el sector político, frente a lo que estaba sucediendo en este mundo globalizado. Y en segundo lugar, también se han dado pasos muy importantes con relación al Ejército de Liberación Nacional, el otro grupo en el cual en este momento estamos llevando a cabo conversaciones para ver si podemos llegar a un proceso de negociación. Ellos han querido insistir en lo que llaman la Convención Nacional, que es precisamente la reunión entre la insurgencia, el gobierno, la sociedad civil, en que se pueda también avanzar en este proceso de negociación. Nosotros aspiramos a que podamos llegar precisamente a un acuerdo con este grupo insurgente que nos permita paralelamente abrir otra mesa de negociación y que podamos, como aspiramos los colombianos, a consolidar un proceso de paz en nuestra querida Colombia. Pues no quiero ampliarme más, simplemente reiterarle que por todo lo anterior que les he expresado a ustedes, pues yo soy un optimista. La verdad que creo en nuestro país, creemos que estamos avanzando a pesar de muchas veces las críticas que se hacen. He dicho que en estos procesos, si inclusive hacemos buena parte de comparaciones, es mucho lo que hemos avanzado. Yo creo que en este último año y medio hemos avanzado más que en los últimos 15 años. Inclusive la propia FARC ha dicho que hemos avanzado más que en los últimos 40 años desde que comenzó el conflicto. A veces se nos pone la presión, que por qué no se ha firmado la paz. La gente a veces quiere que sea muy inmediatista. Y digo, pues veamos simplemente los modelos de lo que ha sucedido en el mundo. Ustedes recordarán que en el caso de la guerra de Vietnam se demoraron un año para definir cuál era la forma geométrica que iba a tener la mesa de negociación. Si iba a ser redonda, que si iba a ser cuadrada, que si iba a ser rectangular. Un año se demoraron. En El Salvador se demoraron un año para fijar la metodología de la mesa de negociación. Y yo creo que se ha venido avanzando. Nosotros aspiramos a que podamos tener muy pronto la participación de la comunidad internacional, que consideramos fundamental en el proceso, y que podamos consolidar un proceso de paz lo más rápido posible. Los primeros interesados somos nosotros los colombianos, pero en ocasiones vemos que hay esa percepción de que es un proceso que va lento, que es un proceso que no avanza, y por el contrario yo creo que es mucho lo que se ha logrado hacer en este tiempo que llevamos en el gobierno. Entonces no quiero cansarlos más, pero simplemente dejar abiertos para preguntas y respuestas. Muchas gracias. ¿Hay preguntas, señores? Jorge. Sí. Tiene linda voz, Jorge. Tenía. Presidente, primero que nada quisiera felicitarlo por su valentía. Gracias. Nosotros hemos leído mucho de la labor que usted está desarrollando allá y creo que hay que tener mucho espíritu y muchas ganas de hacer las cosas bien como la está haciendo usted para lograr el éxito. Una de las inquietudes que existe en todo este tema del narcotráfico es la asociación que va a la corrupción, tema que también sería interesante si usted pudiera tocarlo, cómo se está combatiendo. Y lo otro es la alta inquietud de que el combate al narcotráfico necesita yo diría, necesita un reflejo en cada uno de los demás países fronterizos, porque puede traspasarse, si ustedes tienen un combate muy eficiente, se puede traspasar este tema del narcotráfico, como de hecho ha venido sucediendo, a los demás países fronterizos. Me gustaría si usted pudiera comentarnos un poco este tema. Sí, yo creo que, y por eso es que planteamos una estrategia integral. Yo coincido con usted, Jorge, por ejemplo, en Colombia nosotros no éramos un país productor de cocaína. Claramente la coca tradicionalmente y más históricamente la cultura indígena era más boliviana y peruana que lógicamente colombiana. Colombia era simplemente la ruta del procesamiento, lo que existía en nuestro país, y hoy tenemos grandes extensiones, como les hemos mencionado, de cocaína y de amapola. Y por eso creemos que es muy importante unir todos los esfuerzos, todo el trabajo que se puede hacer en todos los frentes, no solamente el tema de erradicación, de fumigaciones, o todo el tema de la interdicción, sino adicionalmente yo creo que, y en eso hemos venido trabajando muy de la mano con nuestros países, en todo el tema que es de lavado de activos, de los controles fronterizos, de todos los procesos de integración e intercambio entre los distintos países, porque claramente, y nosotros lo entendemos, si no unimos esos esfuerzos,
en algún lugar del mundo, si inclusive los Estados Unidos no controlan, pues lógicamente la demanda, algún país lo va a producir, llámese Colombia o llámese cualquier país del mundo, si sigue teniendo ese mercado tan importante y el mercado número uno de consumidores que son los Estados Unidos. Y por eso yo resalto que por primera vez en el Plan Colombia no hay solamente recursos para todo el tema de erradicación y fumigación, que posiblemente es muy alto, que el 79% de ese 1.6 billones de dólares estén involucrados precisamente en todo el tema que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, en el fortalecimiento militar, pero por primera vez comenzamos a tener recursos importantes para invertir en lo que corresponde al desarrollo social. Estamos hablando de 300 millones de dólares para nosotros frente a la difícil situación fiscal que estamos viviendo. Estamos hablando del 60% de la inversión que vamos a tener este año en nuestro país. Nos la están regalando los Estados Unidos para poder desarrollar proyectos alternativos. Entonces creo que hay un tema muy importante, pero como usted bien lo dice, Jorge, yo creo que hay que unir estos esfuerzos para evitar que se desplace hacia otros países como se ha venido desplazando. La corrupción, pues, yo creo que lo peor que nos ha sucedido es precisamente el narcotráfico, porque permeó la sociedad y en todos los niveles. Y lo vimos en nuestro país hasta claramente llegar a la política. Y por eso es que tenemos que enfrentar ese enemigo común que se llama el narcotráfico y es el compromiso de nuestro gobierno. En esto no solamente seguimos librando una campaña frontal contra todo lo que son las organizaciones delincuenciales, sino que adicionalmente también con la vicepresidencia, con el señor vicepresidente de la República, hemos diseñado un programa también de lucha contra la corrupción fundamental también para el país, que comienza a tener buenos resultados. Estamos trabajando en un programa que maneja directamente el vicepresidente, en que estamos trabajando de la mano con la Procuraduría, estamos trabajando de la mano con la Contraloría, con la Fiscalía. Han salido ya de sus posiciones varios gobernadores de Colombia, varios alcaldes, no solamente han salido, sino también están hoy suspendidos bajo investigación. Y hay una gran participación, lo que hemos querido hacer en buena parte, hemos llegado a departamentos en que está el gobierno, en que está la Procuraduría, la Contraloría, hemos hecho audiencias públicas y que han sido verdaderamente muy interesantes, porque hemos ido a decirles a la comunidad, ustedes son los que tienen que denunciar. Y en audiencias que comenzaron en el primer departamento que fuimos con 50, 60 personas, hoy tenemos audiencias de 800 y 1000 personas. Inclusive gente sale que le dice, mire, es que yo a usted, señor secretario tal, le pagué una comisión, aquí están las pruebas, aquí están las evidencias. Y han comenzado por la propia comunidad a dar resultados. Yo creo que eso es lo más importante. Tenemos una línea directa para que la gente pueda hacer las denuncias, que podamos iniciar las investigaciones. Y yo creo que el trabajo con el Poder Judicial en Colombia ha sido fundamental para el tema de la lucha contra la corrupción, y ese es otro de los compromisos grandes que tenemos en el país y que estamos trabajando. Y por último, hemos trabajado muy de la mano con Transparencia Internacional. Estamos diseñando inclusive procedimientos internos de que las grandes licitaciones hoy en día están siendo vigiladas por Transparencia Internacional. Eso yo creo que es muy importante. En el caso de las telecomunicaciones los hemos invitado, y muchos departamentos en sus propias licitaciones y en sus propios apertura de obras y de licitaciones han creado capítulos seccionales para que de la mano con Transparencia Internacional y con los propios mecanismos que ellos han creado se pueda tener también una transparencia plena desde la iniciación hasta la finalización de los procesos licitatorios. Presidente, primero apreciamos mucho lo que usted ha dicho, pero somos víctimas todos siempre de las malas noticias. Ahora me quiero ir a cosas más positivas y quiero referirme a la emprendedora, empujante y seductora Colombia y Chile. Nosotros instintivamente hemos emigrado en nuestras relaciones internacionales y políticas hacia Mercosur, y en el comercio nos hemos dividido entre Europa, Mercosur, Asia. También en menor grado con nuestra cuna natural, que es la subregión andina. Colombia tiene que ayudarnos, en nuestra opinión, a insertarnos más plenamente desde un punto de vista político, porque económico tenemos tratados sobre la materia. Y cuando uno se remonta por el Pacífico, instintivamente uno mira hacia Colombia. La gente, nuestras tradiciones, la forma de pensar. No en vano, el canciller y el embajador juegan de locales aquí, de jugadores locales aquí, son muy queridos, no son visitas, y naturalmente a usted
le pedimos que se incorpore a este selecto grupo por todo lo que usted está haciendo. Hay algo sí que me preocupa, que nos preocupa. Vemos siempre mucho por las noticias Colombia y Estados Unidos. Y en lo personal nosotros estamos en una política muy activa para fortalecer nuestras relaciones con la Unión Europea, porque siempre nos han gustado los equilibrios políticos y además los equilibrios comerciales. Me gustaría, presidente, que en geopolítica nos contara usted cómo está Colombia en este momento desarrollando su actividad internacional. Los vecindarios siempre son complicados en todas partes del mundo. Nosotros a veces somos malos, buenos vecinos, etc. Entonces, ¿qué está pasando geopolíticamente en esta materia frente al plan de desarrollo que usted está impulsando? Gracias. Sí, en eso también un poco, Carlos, desde el primer momento con el canciller nos hemos comprometido con la ministra de Comercio Exterior en, pues, primero, teníamos que recomponer nuestras relaciones con los Estados Unidos. En los últimos 4 años atravesamos una crisis con nuestro principal socio comercial, que eran los americanos. Y por eso uno de los primeros planteamientos era recomponer en buena parte de esas relaciones con ese, nuestro principal socio, y en el cual hemos tenido todo el apoyo del gobierno americano. La verdad se ha dicho y lo hemos reiterado, en que en buena parte de la crisis hemos logrado salir adelante por ese apoyo, y que tenemos el respaldo, hemos tenido el respaldo. Hoy el país cuenta con un plan en que hemos firmado con el Fondo Monetario Internacional de cerca de $7 millones, de los cuales el apoyo de los Estados Unidos en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano y el propio fondo fue fundamental para fortalecer todo el tema macroeconómico en Colombia. Con el canciller hemos querido y lógicamente hemos impulsado, comenzamos ejerciendo la Secretaría de la Comunidad Andina, en que creemos que es fundamental ese proceso de integración al interior de nuestros países, al interior de la comunidad. Al fin y al cabo, con Venezuela, hoy tenemos un comercio de cerca de $3 billones, que ha sido fundamental el que, como usted dice, Carlos, a ver nosotros, porque la buena parte de las relaciones con los venezolanos claramente fueron marcadas por el tema de la delimitación de las áreas marinas y submarinas por muchos años. Y solo hasta que verdaderamente el sector privado entró a jugar un papel fundamental, logramos ampliar ese comercio con Venezuela, y hoy queremos y buscamos fortalecerlo, al igual que con el resto de países al interior de la comunidad. En eso hemos venido trabajando con el canciller, en buscar los mecanismos de fortalecernos, porque al fin y al cabo, si logramos nosotros fortalecernos al interior de la comunidad andina de naciones, claramente vamos a tener un papel y jugar frente a los otros procesos de integración con unas cartas distintas a simplemente llegar debilitados. Hemos querido también, y estamos trabajando muy seriamente en el grupo de los 3 con Venezuela y con México. Tenemos hacia el norte en buena parte también la posibilidad de mercados que tenemos que abrir y que podemos abrir, en el caso colombiano con Centroamérica. Para nosotros es fundamental en distintos puntos de vista. Tenemos que entender que buena parte de Centroamérica y el Caribe está mucho más cerca de Barranquilla o de Cartagena que de Bogotá. Está a 1 hora, 2 horas los Estados Unidos, y por lo tanto tenemos que sacar provecho, buena parte de provecho de esta situación. Con el Mercosur, yo creo que estamos jugando un papel también fundamental en todo este proceso de integración. Hemos querido, y al interior de la comunidad es lo que hemos venido planteando para prontamente iniciarlo. Igual lo que sucede con Europa, lo que hacía mención aquí, nosotros tenemos preferencias, tenemos la posibilidad de buscar inversión extranjera para poder abrir el mercado europeo, y buena parte también de Europa que pueda venir hacia Colombia por su propia situación geográfica y penetrar a los Estados Unidos. Inclusive, en todo este proceso, Carlos, aquí es muy importante porque hablando en buena parte del Plan Colombia a veces se interpreta como si fuera un plan americano, y por eso yo lo he reiterado aquí, no, lo que hemos buscado por primera vez es un plan absolutamente integral que le hemos presentado a la comunidad internacional. Que en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, nosotros inclusive en las reuniones que hemos tenido con el presidente Clinton y que hemos tenido con los senadores y representantes norteamericanos, yo he dicho que prefiero que me den ellos preferencias comerciales a que me regalen $1 de los Estados Unidos, que nosotros lo que queremos es competir, que nosotros lo que queremos es buscar generar más empleo al interior de nuestro país, que no simplemente que se nos entreguen unos recursos, sino que preferiríamos tener preferencias para
para tratar. Hoy somos un país que somos competitivos en muchos productos para entrar al mercado norteamericano, que sería fundamental para nosotros, más que simplemente una ayuda económica, la ayuda comercial. Estamos trabajando muy de la mano con Europa. Nosotros vamos a tener precisamente una mesa de aportantes. Yo no he querido llamarla de donantes porque yo digo, nosotros no estamos buscando que nos regalen la plata para combatir un enemigo común, sino que sea una mesa de aportantes, en que todos vamos a aportar para poder combatir. Estamos estrechando aún más las relaciones con Europa. Reitero, tenemos preferencias en este momento por parte de la Unión. Tendremos la reunión de aportantes en Madrid, aspiramos a finales de junio, primera semana de julio, para poder buscar, reitero, cerca de 800 a 1.000 millones de dólares también para ser invertidos dentro del Plan Colombia. Pero yo creo que esa es una política también que nosotros estamos diseñando y trabajando muy, muy activamente para atraer inversión europea, especialmente en Colombia. Ha llegado, a pesar de las dificultades en el último año, en buena parte ha habido inversión en cuanto a compra, más que inversión directa, ha habido compra de empresas, alianzas estratégicas que han sido importantes, y eso ha traído consigo pues también la confianza. Lógicamente estamos trabajando en un tema, como lo dije aquí al comienzo de mi intervención, que es el tema de la seguridad, que en buena parte también pues preocupa a todos los europeos. En Colombia, con toda la situación interna, tanto el narcotráfico como la guerrilla. Yo creo que los primeros que responderían a esa pregunta es el empresariado chileno. Es decir, han invertido 1.400 millones de dólares. Yo creo que esa es la respuesta. De que hay confianza en un país, de que hay confianza en un gobierno que a pesar de las dificultades creen en Colombia. Y creo que esa es la mejor respuesta. Yo lo digo, pregúnteles a ellos si les ha ido bien o mal. Y yo creo que la mejor respuesta es decir, hombre, nos ha ido bien porque creemos en este país. Igual nos sucede en otros países del mundo. Lo hemos dicho en los Estados Unidos cuando nos hacen la misma pregunta. Es mirar las inversiones en los últimos años y cómo hay confianza en un país como Colombia. Yo creo que 1.400 millones posiblemente es una de las inversiones más grandes que tienen los chilenos afuera de Chile, que tenemos en ese caso en Colombia. Estamos, y por eso se menciona el tratado que hemos firmado con Chile, que también es muy importante. Esperamos que se ratifique muy pronto para todavía garantizar aún más y darle seguridad a ese capital chileno que está llegando a Colombia. Televisión, Canal 13, por favor. Nadie, La Nación. Buenos días. Quería preguntarle sobre el proceso interno que está viviendo ese país. ¿Qué responde usted a las críticas que se han hecho al Plan Colombia, sobre todo el aspecto militar, o sea, el reforzamiento militar, más aún cuando en el último tiempo las Fuerzas Armadas reciben las críticas de cooperación paramilitar y de cooperación? A ver, lo primero, el Plan Colombia, la ayuda no es militar. En eso quiero hacer claridad, no. Es una ayuda antinarcóticos. Esa es una diferenciación muy clara y por eso le agradezco la pregunta. Buena parte de lo que está llegando en helicópteros, de lo que va a llegar en el caso, es decir, al ejército, a la marina, a la fuerza aérea, es para combatir el narcotráfico. Ustedes recuerden, Colombia, desde que llegamos al gobierno, creamos lo que hemos denominado los batallones antinarcóticos del ejército de Colombia. Esas son unidades, como llaman los americanos, vétetes, es decir, unidades que tienen que estar y hay que haber un seguimiento en todo el tema de derechos humanos y de corrupción. Inclusive en estas unidades se va a aplicar el polígrafo para saber si se está diciendo la verdad o la mentira. Y esas son unidades claramente diseñadas para combatir el narcotráfico y respaldar a la policía en los operativos. Y por eso separo, la ayuda que viene a los Estados Unidos viene o en helicópteros para combatir y apoyar a la policía en la lucha contra el narcotráfico, viene en el fortalecimiento de nuestras naves para controlar los ríos, que por primera vez la Marina y la Infantería Marina estamos controlando los ríos. Tercero, modernización de los equipos en nuestros aviones de la Fuerza Aérea para poder perseguir y derribar aviones que estén comprometidos en el narcotráfico. En el caso de la ayuda o en el caso de las inversiones que hemos hecho para combatir la insurgencia, simplemente le pongo un ejemplo, estamos comprando Colombia con nuestros propios recursos cerca de 15 helicópteros Black Hawk artillados para combatir la insurgencia. Claramente, las armas que hemos comprado y en lo que hemos invertido nosotros para combatir la insurgencia son recursos propios. Y por eso nosotros queremos hacer claridad de que esta ayuda va única y exclusivamente es a combatir el narcotráfico y no ayuda militar para combatir la guerrilla. Me imagino que vendrá la contrapregunta: ¿y qué pasa si se encuentra la guerrilla en una zona de narcotráfico? Si se encuentra la guerrilla, ellos han dicho, la guerrilla claramente ha dicho que ellos no están comprometidos en narcotráfico. Ustedes han oído a la FARC y al ELN decir que ellos no están comprometidos, entonces no tienen absolutamente nada que temer, porque todo esto va a ser utilizado en la lucha contra el narcotráfico. Y segundo, a los críticos del Plan Colombia, lo he dicho en el país y por eso lo reitero aquí. El Plan Colombia, como tuve oportunidad de expresarlo, tiene tres pilares fundamentales. Uno es la lucha contra el narcotráfico.
Yo he dicho que mi gobierno está dispuesto a oír, como siempre lo hemos hecho, y es mi estilo de gobierno, a los distintos sectores. ¿A qué y de qué manera se pueden oponer? Yo digo, hay una política de Estado de combatir el narcotráfico. Yo no creo que ellos se opongan a que Colombia pueda combatir el narcotráfico y que el mundo nos dé la mano. Lo que estaba contando hoy en día, los Estados Unidos nos van a dar cerca de 1.6 billones de dólares en ayuda. Nosotros los colombianos gastamos 1.2 billones al año, que es mucho dinero. Para los chilenos como para los colombianos 1.2 billones es mucha plata que estamos nosotros dejando invertir en los sectores más pobres y más marginados. El segundo pilar del Plan Colombia es la ayuda social. Estamos hablando de que mi gobierno va a invertir en los próximos 3 años 3.5 billones de dólares. Yo no creo que se opongan mis opositores a que podamos invertir en los sectores más pobres de Colombia. Y por último es el fortalecimiento institucional, llámese justicia, promoción, educación frente al tema de los derechos humanos. ¿Cómo y de qué manera podemos nosotros ayudar a los alcaldes también, dándoles a ellos la posibilidad de que puedan ser, a través de cursos de capacitación, cómo y de qué manera pueden buscar recursos con el gobierno central, sus relaciones con el gobierno nacional? Igualmente ayuda a la población que en este momento ha sufrido por causas de la violencia. Pero nosotros, siempre lo he reiterado, estamos dispuestos a oír, pero no creo que pueda haber oposición a 3 programas que tienen un alto contenido social y sobre todo combatir un enemigo común que es el narcotráfico. Si lo sabemos aprovechar, quedan 2 minutos. Pregunta a la radio chilena. La agencia EFE. Señor presidente, ¿cree Sí. que el conflicto de su país sea una amenaza que desborde la frontera y afecte la actividad de los países vecinos como Venezuela, No. como Ecuador, como Perú? No, ya lo hemos dicho, Colombia no es una amenaza regional. Claramente tenemos un enemigo común que es el narcotráfico y por eso creo que todo lo que podamos hacer al interior de nuestros países y con los países fronterizos es importante frente a este tema. Lo estamos realizando y si usted revisa inclusive las propias situaciones que se puedan presentar en nuestras distintas fronteras, inclusive no ha habido conflictos ni problemas en las fronteras desde hace muchos años. Yo creo que hemos logrado fortalecer esos lazos bilaterales con las fuerzas de policía, con las fuerzas armadas, con nuestra diplomacia, con el comercio para evitar todo este tipo de conflictos y la verdad que yo creo que lo que tenemos que buscar es todos estos mecanismos que nos permitan enfrentar ese enemigo común que es el narcotráfico. Una última pregunta. Presidente, ¿cómo ven las relaciones, el fortalecimiento de las relaciones entre Colombia y Chile con el gobierno de Ricardo Lagos? Muy bien, la verdad que muy bien. Por eso precisamente estamos aquí acompañando al presidente Lagos en su posesión, igualmente en la despedida del presidente Frei. Yo creo que en los últimos años se han fortalecido. Las propias cifras lo muestran de la inversión chilena en nuestro país. Aspiramos, como lo dije hoy, que podamos doblar también nuestro comercio, que podamos llegar a los 600 millones al finalizar nuestro gobierno. Y las relaciones con el presidente Lago y con Chile, pues cada día vamos a buscar más acercamiento y vamos a buscar más fortalecimiento, sobre todo en el campo comercial. Pueden ser otros, sí, otros, sí. 5 minutos más, sí. Su gobierno ha realizado una emisión de bonos por 750 Sí. millones ya, y se espera el mercado que se realice otra por 1.000 millones. ¿Cuándo sería esta emisión? Estamos estudiando el mejor momento para poder salir precisamente a los mercados internacionales, pero hasta el momento yo creo que en todas las emisiones que hemos tenido de bonos de Colombia ha sido muy importante para el país en que han sido exitosas. Hemos obtenido resultados muy importantes para el país. Yo creo que hay una confianza y una credibilidad en Colombia que muchas veces, a veces es la distinta percepción de lo que estamos hablando. Yo creo que el mercado ha demostrado que hay confianza, los chilenos han demostrado que hay confianza en Colombia, que se está invirtiendo y que aspiramos, porque ya comenzamos, como tuve también la oportunidad de decirlo en mi intervención de esta mañana, ya hay aspectos, signos mucho más positivos en la economía. Estamos comenzando a ver la luz al final del túnel. Hemos logrado controlar la inflación, aspiramos a que este año lleguemos a un dígito, hemos bajado las tasas de interés a los niveles del 10%, comenzamos a bajar la tasa del desempleo el último trimestre, pasamos del 20 al 18%, comienzan a haber signos muy importantes de reactivación en la economía y aspiramos a que podamos claramente volver a esa ruta del crecimiento de nuestro país como veníamos nosotros desde los últimos años y por eso creo que es importante. Sí. ¿Cuál ha sido el daño económico que ha dejado a Colombia el narcotráfico y la guerrilla? ¿Hay cifras estimativas? Simplemente para dar una cifra, yo creo que todo el tema de la violencia al país le puede estar contando entre 6 a 8 puntos del Producto Interno. Yo creo que claramente ahí hay un dato que es fundamental. En cuanto a las Ayer el canciller venezolano José Vicente Maquil señaló que
no existe, dice, yo soy abogado, no existe el derecho de la confidencialidad, existe el derecho de la confidencialidad, pero no el derecho. Y señaló que la reunión que iba a tener el ELN en su país era un secreto a voces, tanto de la prensa colombiana como de la prensa venezolana. La reunión, claro, como dice aquí el señor Clavier, la reunión todo el mundo la conocía, pero no el mecanismo como lo planteó el señor canciller de Venezuela frente a la confidencialidad de... Él había hablado y reiterado de que había una propuesta, cosa que no conocíamos. La verdad que él hablaba de un tema en que yo creo que hasta el momento, y en eso hemos sido muy claros, el presidente Chávez y el gobierno venezolano le han tendido la mano al gobierno colombiano, especialmente con el Ejército de Liberación Nacional en la búsqueda de un proceso de negociación. Y yo lo reitero hoy aquí, yo creo que más que un derecho, la confidencialidad precisamente es lo que genera la confianza entre las partes para llevar a cabo un proceso. Y eso lo hemos reiterado, y históricamente lo vemos en todos y en cada uno de los lugares. Nosotros hemos celebrado muchas reuniones y claramente con los países que han estado dispuestos a trabajar en el proceso de paz se ha mantenido como hecho fundamental el de la confidencialidad. Yo creo que eso ha sido muy importante y es lo que aspiramos a todos aquellos países, no solamente en el caso de Venezuela, todos aquellos países con los cuales o de los cuales han querido trabajar y ayudar en el proceso de paz en Colombia. Yo creo que ese es el común denominador de las partes para poder precisamente llevar a cabo este tipo de negociaciones. Muchísimas gracias, presidente. ¿Cómo puede ser la cooperación del gobierno de Ricardo Lagos con Colombia para la lucha contra el narcotráfico? Yo creo que de ambos lados, porque lo que estamos viendo, ustedes lo comienzan a vivir también aquí en Santiago. Muchas de las rutas hoy en día a Europa están yéndose al sur de Sudamérica, es decir, se está tomando el caso chileno o argentino u otros países para buscar los nuevos mercados. Yo creo que todo lo que podamos hacer desde el punto de vista de cooperación, de intercambio, puede haber tratados especiales y ya hay acuerdos. En todo caso hay acuerdos entre Chile y Colombia. Creo que es importante, por ejemplo, todo el tema de lavado de activos, en que podamos nosotros, Colombia tiene una legislación muy actualizada, muy moderna frente al tema de lavado de activos, que yo creo que es muy importante. El intercambio de información con la policía, todo el tema que tiene que ver con los distintos controles. Y yo creo que es mucho lo que podemos hacer, porque al fin y al cabo los tentáculos del narcotráfico siempre van a buscar aquellos lugares en que de una u otra forma les permita precisamente llevar adelante su negocio. Entonces yo creo que todo lo que podamos hacer y todo lo que podamos trabajar en el caso colombiano, en el caso chileno, estamos de acuerdo. Les voy a pedir permiso porque tengo un reunión con el presidente ecuatoriano y afortunadamente. Muchas gracias. Tiene 3 hijos, estoy lo correcto. 3 hijos. Es fanático de Millonarios, hincha de Millonarios, es abogado y periodista y fue durante mucho tiempo conductor de televisión en su país. Y durante ese periodo también sabemos que es devoto, se lo vamos a preguntar, del Divino Niño, que lo protegió probablemente durante 7 días bien complicados que pasó. Sobre todo esto vamos a hablar en la entrevista de hoy. Lo primero que me gustaría saber es, durante este periodo que estamos mencionando que usted fue conductor de televisión, hubo una entrevista importante que nos liga por la cercanía con el personaje. Una entrevista que usted se demoró mucho tiempo, como nosotros ahora, en obtener, y que finalmente obtuvo en un momento complicado la vida de este país. Fue una entrevista a Augusto Pinochet, parte de la cual nosotros vamos a reproducir en este programa cuando el público lo vea. Me gustaría preguntarle sobre la parte que no se vio de esa entrevista. ¿Hay alguna anécdota, algún recuerdo especial que usted tenga? A ver, hay muchos. Primero que era muy importante, porque creo que el general Pinochet hacía 10 años no le hablaba a un medio de comunicación internacional. No sé si lo hubiera hecho nacionalmente, pero él mismo al comienzo fue muy duro. Yo no sé por qué voy a hablar, no sé quién consiguió esta entrevista. Y fue muy interesante porque yo me vine con alguna anterioridad aquí a Santiago, tuve oportunidad de hablar con distintos amigos un poco desde el punto de vista periodístico para conocer la situación que se vivía en ese momento. Y me recuerdo varias cosas. Primero, algunos amigos digo, yo creo que el general va a salir de civil. Y dije, no, yo creo que salga de civil, que va a salir con su uniforme. Y efectivamente salió de civil. Se me olvidó hacer esa pregunta porque yo la llevaba en la mente, pero en aquel momento, la primera pregunta que le hice al general fue una pregunta que tenía que ver mucho con el momento, que era la posición del cardenal Enríquez en aquella oportunidad, que se decía aquí en Santiago que era el jefe de la oposición. Entonces
yo me recuerdo que el general me dijo, dele gracias a Dios que yo le voy a hablar a usted. Entonces me permitió en ese momento empezar la entrevista. Y le dije, bueno, ya que estamos hablando del tema religioso, se dice aquí en Santiago que el cardenal Enríquez es el jefe de la oposición. Y yo sé que todo el tiempo le quedó la pregunta al presidente, en este caso al general Pinochet, le quedó en este caso grabada en su mente. Y me recuerdo que al final de la entrevista, él me dijo, yo quiero oírla primero. Y entonces es muy difícil, porque con las cámaras, igual que con las cámaras que tenemos ahora, entonces tocó ponerla en una mesa, es a través del monitor que podía ver, ponerle el micrófono, y el general en ese momento se arrodilla enfrente a nosotros y empieza a ver la entrevista, se pone, y hasta que no oyó toda la primera pregunta, yo vi que no había quedado tranquilo. ¿Y qué pensó usted en ese momento, presidente? No, a mí me preocupaba porque el camarógrafo decía, yo voy a tomar una foto, y no, se le va a ocurrir tomar una foto en esa situación. No, pero fue la verdad una entrevista importante. Pero tiene que haber sido muy llamativo ver a un hombre pues tan imagínense, arrodillado frente a uno, ¿no? Y con su viendo la entrevista y muy concentrado en la entrevista, está muy concentrado precisamente en la primera pregunta. ¿Qué impresión tiene usted ahora, ya no conductor, presidente de la República de un país como Colombia, del retorno del general Pinochet a Chile? A ver, Pamela, en eso yo he sido un hombre que he mantenido, no solamente como presidente, sino una claridad frente a este tema. Hoy en día es un problema interno en Chile, que le corresponde a los propios chilenos buscar los mecanismos que tienen. Yo creo que claramente lo que estamos viendo hoy es que hay hoy la responsabilidad en el mundo frente a muchos temas distintos, el mundo ha cambiado. Y ese es un tema que hoy, quienes de una u otra forma estamos en la política, hoy hay circunstancias distintas. Pero este es un tema que le corresponde a los chilenos y no es su caso, que lo definan como corresponde al interior de Chile. Usted sabe muy bien que yo voy a insistir un poco, por lo menos, en preguntarle cuál es su impresión en todo caso como estadista. A ver, me da tristeza por una razón, porque yo creo que la verdad lo que veo en el caso chileno es que, y como lo dice el propio presidente Frei en el día de hoy, que el proceso de la reconciliación todavía falta culminarlo en Chile. Y yo creo que esto es lo importante, lo que vemos nosotros desde afuera, es que precisamente lo que queremos es que la democracia en Chile se consolide. Creo que los chilenos nos dieron un ejemplo, a pesar de todas las dificultades, un ejemplo democrático muy importante en el pasado proceso electoral. Y lo que aspiramos nosotros es que ese proceso de reconciliación, que en buena parte es lo que queremos también los colombianos, se consolide y se fortalezca la democracia en Chile con ese propósito. Quienes queremos, respaldamos y defendemos la democracia. ¿En ese proceso usted cree que el retorno a Pinochet ayuda, no ayuda? Pues lo que vemos desde fuera es que lógicamente el país otra vez está dividido. Y por eso lo importante es que creo yo es que se debe buscar esa reconciliación y dejar atrás la historia y concentrarse en el futuro de Chile, que es un país de que tenemos tanto que aprender. También tenemos tantas experiencias que compartir. Presidente, vamos a ir ahora al tema de Colombia, que a los chilenos nos interesa mucho, y probablemente yo me voy a repetir en algunas preguntas que para usted son muy básicas, pero no tenemos los chilenos el mismo conocimiento del tema colombiano. Usted ha sido un buscador de la paz en su país y ha tomado medidas muy audaces y muy concretas en ese camino. Desde la etapa de su campaña electoral, usted inició un diálogo con la guerrilla, que entiendo ha continuado hasta hoy. Me gustaría que nos contara cuál es el estado actual de la negociación con la guerrilla colombiana. Bueno, básicamente tenemos en Colombia dos grupos muy fuertes desde el punto de vista de la insurgencia, que es la FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Pero también quiero ser claro, porque muchas veces cuando uno lee la prensa internacional o oye la televisión o la radio, en muchas oportunidades lo que ve uno es que hay una total desinformación de lo que sucede en el país. A veces la percepción es distinta. A veces a mí me impacta cuando en los medios internacionales dicen que Colombia vive una guerra civil, cosa que no es cierta. Para mí una guerra civil es cuando dos bandos están enfrentados, cuando un país está absolutamente fracturado. Lo que estamos viviendo en Colombia son 30.000 insurgentes frente a 40 millones de colombianos. Y por eso desde el principio nos comprometimos a resolver un conflicto interno que estamos viviendo en Colombia. Le propusimos a la FARC, y así se inició el proceso, primero de diálogo. Con la FARC lo que hicimos fue sentar las bases para ver si podía existir una negociación. Hoy con la FARC tenemos una agenda común de 12 puntos. Tenemos una mesa de negociación y una mesa paralela temática
donde se estudien los temas que vamos a llevar a la mesa de negociación. Ese proceso va avanzando. A veces también yo digo que es injusta la crítica que se le hace al proceso en Colombia, porque llevamos un poco más de un año verdaderamente ya iniciado el proceso de negociación, porque el proceso de negociación se inició en mayo del año pasado, cuando ellos, la FARC tomó la decisión de decir, pasamos del diálogo a la negociación. Y a veces se nos pone la presión, uno a veces sabe en la prensa internacional que es injusto lo que pasa con Colombia. Yo simplemente traigo muchas veces el ejemplo, usted se recuerda, Pamela, en Vietnam, cuando se quiso hacer la paz, se buscaron los mecanismos para llegar a la paz en Vietnam, se demoraron un año en definir la forma de la mesa, que si era redonda, que si era cuadrada, que si era rectangular, que si tenía cabeceras, etc. Y nosotros en un poco más de un año hemos logrado iniciar un proceso, tener una agenda, y estamos negociando. Yo creo que ese es un punto muy importante. Con el otro grupo insurgente, con el Ejército de Liberación Nacional, estamos en charlas, estamos en diálogo, y yo aspiro a que podamos iniciar también un proceso de negociación con este grupo. Esto de la paz va bien, es difícil la paz hay que construirla todos los días, es un proceso. Tenemos que entender que en Colombia vamos con 40 años de conflicto interno y que aspiramos a que podamos resolver y que podamos llegar a una reconciliación entre todos. Vamos a tocar algunos de los temas más polémicos. Uno de ellos es esta acusación hecha por algunos sectores nacionales, en Colombia e internacionales, de que no estaría bien que un gobierno democrático dialogue con la guerrilla. Bueno, si es precisamente un gobierno democrático, de eso es lo que se trata. La democracia es precisamente abrirse. Y lo que necesitamos nosotros es buscar el interior de nuestro propio país la reconciliación a través del diálogo. No es a través de las balas, no es a través del diálogo. Algún día un expresidente colombiano, una frase que yo sé, que era muy famoso por las frases, ¿no? Decía, por ejemplo, una frase muy linda que digo, a los colombianos, la utilizamos nosotros, volvamos a volver a pescar de noche. Tiene como significado que este expresidente colombiano que murió dijo en alguna oportunidad, es mejor echar lengua que echar bala. Y yo creo que eso es lo que estamos buscando en Colombia, que sea a través del diálogo que podamos, lógicamente, llegar a la solución del conflicto que vivimos en nuestro país. Bueno, justamente en relación a lo que usted me indica en esta última parte de sus afirmaciones, ¿qué se está haciendo en relación a un tema que está ligado con este otro, que es el de los 800.000 conciudadanos suyos que se han ido en los últimos 4 años del país porque sienten su seguridad amenazada, sienten que pueden ser secuestrados, asesinados? A ver, me alegra la pregunta porque no es en los últimos 4 años, es en los últimos 12 años que se han ido 800.000 colombianos. Y por muchos motivos. Mi fuente es New York Times. Sí, pero es que ahí están equivocados ellos y precisamente a nosotros nos toca corregir tantas cosas. Porque yo quiero que se sepa que New York Times me he equivocado, no yo. Exacto, ¿no? Sí, porque Colombia, por ejemplo, a veces dicen, es que se fueron 800.000 colombianos en los últimos años. Esa es la cifra de los últimos 10, 12 años. Que en Colombia hay 1,5 millones desplazados, ¿no? Yo coincido porque por eso le decía al comienzo la desinformación que existe. A veces hablan de 2 millones de desplazados, de 1,5 millones de desplazados en Colombia, que no es cierto. En Colombia estamos hablando de 380, 400.000 desplazados que hemos tenido. Entonces nos suman las cifras de los últimos años y lógicamente queda una cifra de 800.000 colombianos que se han ido. A ver, yo creo que lo que ha pasado, lo que estamos trabajando precisamente es por hacer la paz en Colombia, para evitar que muchos colombianos puedan salir. Muchos de ellos han salido en este momento porque por primera vez se ha encontrado la recesión con la inseguridad. Entonces muchos colombianos quieren salir a buscar nuevo empleo, pero lo que estamos buscando en el país es cómo consolidamos un proceso de paz para evitar precisamente que los colombianos salgan, y por el contrario, lo que queremos es que estas grandes mentes, muchas de ellas, gente muy importante, regrese a nuestro país y se quede en Colombia. El compromiso de sacar a Colombia adelante es de todos nosotros y a eso es lo que nos estamos orientando. Bueno, es particularmente interesante lo que usted dice, presidente, porque usted no es una persona absolutamente como objetiva respecto al tema, sino que en este caso su objetividad pesa porque está siendo secuestrado. Entonces a mí me gustaría, sobre todo porque a los chilenos nos cuesta entender cómo es para un colombiano, empezando por el presidente de la República, vivir en una situación en que efectivamente tienen una amenaza de vida y por qué por lo tanto es tan importante encontrar la paz. A ver, yo creo, Pablo, que es muy importante esa pregunta porque, pues sí, en mi familia lo hemos vivido tristemente en carne propia, esa violencia del país. Yo estuve secuestrado por los extraditables, es decir, por los narcotraficantes, en el
el año 88. Posteriormente mi suegro, el padre de Nora, mi señora, fue asesinado por secuestro. Por lo tanto, hemos vivido y precisamente eso es lo que queremos cambiar. Esa no es la vida que yo quiero para mis 3 hijos y que tristemente les ha tocado vivirla de una u otra forma. Santiago, que era muy joven, era casi un bebé cuando me secuestro, lógicamente todo eso nos tiene que impactar mucho. Vivir rodeado de 15 o 20 guardaespaldas, o bien un joven de 17 años que está pues, en la plena edad de salir y a las fiestas, de estar con sus amigos, como Valentina, que va a cumplir 4 años, que anda con 15 guardaespaldas, 20 guardaespaldas, ¿no? Eso no es vida. Precisamente lo que queremos es entregarle la misma vida que nos tocó a nosotros cuando éramos niños, el poder salir a pasear en bicicleta, el poder ir a un parque, el poder ir a la casa de los amigos con tranquilidad. Y por eso es que nos hemos comprometido precisamente en este proceso de paz que estamos viviendo. Que pues hoy tenemos la fortuna de estar vivos. Todos los que fueron secuestrados en la oportunidad que yo, los años en que yo estuve secuestrado, todos murieron. Y yo posiblemente soy el único que soy colombiano periodista. Pero la verdad que fue muy difícil. Y es una situación muy difícil que vivimos. Voy a tener que pedirle, presidente, por favor, que me repita esta cuña que es de titular. Sí. Desde los años en que yo fui secuestrado. Sí. Sí, en los años en que yo fui secuestrado, lo que claramente vimos es que, primero que fue muy afortunado, porque fui pues, liberado, vivo. Soy de los pocos que sobreviví, porque solamente hay otro periodista, un colega, Francisco Santos, que sobrevivió a ese momento frente a la violencia que se vivía en el país. Si usted recuerda, fue muy curioso, 2 años después del secuestro, Diana Turbay, otra colega, la expresidente Turbay, fue asesinada precisamente en unas idénticas situaciones. El mismo día, 2 años después, fue ella, por ejemplo, asesinada vilmente por sus secuestradores. ¿Podría usted desenchufar el teléfono? Sí, está en la pieza. ¿Ya no? ¿Está desenchufado? Estaría listo. Ya, perfecto. El de la pieza. El de la pieza. Presidente, una de las críticas que también se le hace al proceso de negociación que estamos describiendo es el tema de que la guerrilla estaría confabulada con el narcotráfico y que esto le daría un rasgo, por lo tanto, de inmoralidad a esa negociación también. Me gustaría conocer su opinión. Si eso fuera cierto, yo no hubiera dialogado con la guerrilla. Si yo considerara que la guerrilla es un narcotraficante, con los únicos que nunca negociaré en mi vida es precisamente con el narcotráfico, con la delincuencia. Y por eso yo he dicho, y lo he reiterado, la guerrilla en Colombia ha dicho ellos que no están vinculados al narcotráfico, que ellos no están comprometidos en el negocio del narcotráfico. Pero yo lo he reiterado también que sabemos que se financian del narcotráfico. Es decir, uno no puede decir que la guerrilla colombiana es un cartel, no tenemos las evidencias para decir que es un cartel de la droga. Pero sabemos que en todas aquellas áreas en que hay narcotráfico hay presencia guerrilla. O bien que están cuidando los cultivos, o bien que están cobrando gramaje por exportaciones. Entonces, por eso yo he dicho que los primeros que tienen que demostrarle al mundo que no están vinculados son ellos mismos. Y claramente, y por eso yo he dicho que el primer enemigo o el enemigo común es el narcotráfico. Porque el narcotráfico, fíjate, financia la guerrilla, financia los paramilitares, financia la delincuencia común. Por eso hay un enemigo común de Chile, de Colombia, de todos, que se llama el narcotráfico. Es ese gran corruptor que ha llegado con todos sus tentáculos a la sociedad colombiana y a la sociedad internacional. Presidente, ¿cómo es Tiro Fijo? A ver, lo poco que hemos podido estar hablando, es un hombre... Primero a mí me ha impactado que... Yo diría que es un hombre muy pragmático. Al fin y al cabo tiene que entender usted que es un hombre que lleva 40 años en la selva. Un campesino, típico, con mucho respeto al interior de sus propias fuerzas, lo que uno ve en la mesa. Uno está sentado en la mesa, quien habla es él, quien lleva la palabra, quien lleva la reunión, siempre ha sido él. Y yo creo que este proceso ha funcionado. Un hombre de una gran desconfianza. Es decir, si hay algo que identifica precisamente a los crímenes de la FARC, la absoluta desconfianza. Y por eso la importancia de lo que ha sucedido últimamente, por ejemplo, con el viaje a Europa. Pero es un hombre que también tiene, lo veo uno, un liderazgo, y por eso yo creo que se ha generado, tanto con él, como con el presidente de Colombia, un espacio de confianza, que es lo que ha permitido que el proceso avance. Hay un gran respeto por el presidente.
Eso tengo que llamar la atención, porque mucha gente cree que cuando Tino Fijo se dirige al presidente de Colombia, lo haría de una forma despectiva. No, con mucho respeto. El presidente siempre ha sido un hombre muy respetuoso. Pero yo creo que hemos generado un espacio de confianza que es lo que ha permitido que el proceso avance. Eso es más importante, el proceso de paz que estamos viviendo en Colombia. Presidente, en lo personal, en lo íntimo, ¿cuál es su opinión respecto de la droga? ¿Cuál fue su opinión durante su juventud? Usted estuvo en Estados Unidos en una época en que la droga comenzó a... Yo siempre la he combatido, desde el noticiero, cuando era periodista. El presidente Colombia me secuestraron. El secuestro de Andrés Pastrana no es un secuestro político. Fui un hombre que desde el comienzo. Yo estuve amenazado de muerte en Pablo Escobar desde 1982. Por eso el temor cuando me secuestraron a mí. Porque cuando me secuestran a mí me dicen que son guerrilleros, pero después descubro que son narcotraficantes. Entonces desde el año 82 a mí me habían amenazado de muerte en Pablo Escobar. Me recuerdo alguna vez una anécdota en la posición que siempre yo mantuve frente a la droga. El premio nacional, el premio de periodismo internacional de Rey de España me lo ganó precisamente por un programa de la droga. Y desde el primer momento, y desde siempre, inclusive hay dos anécdotas. Primero, lo que realizamos en Colombia, que posiblemente es ejemplo en el mundo desde el punto de vista periodístico, que fue un paro nacional después de la muerte de Guillermo Campos, director del diario El Espectador. Nos reunimos los líderes, los directores de varios medios de comunicación, y durante un día no salió ni periódico, ni hubo radio, ni televisión. Y comenzamos a desenmascarar a los narcotraficantes. Lo que hacíamos, nos reunimos 5 o 6 personas. Imagina usted que tenía que ser en la más absoluta reserva, porque corríamos todos el peligro que nos mataran. Entonces yo inclusive a una periodista con María Jimena Dosán, yo le puse a esta reunión, lo llamaba el Kremlin, usamos el Kremlin, y teníamos que cuidarnos tanto que no había locutor que leyera, por ejemplo, los programas que hacíamos. ¿Qué fue lo que definimos? Dijimos, bueno, vamos a desenmascarar los carteles. Entonces, por ejemplo, hacíamos un informe de Pablo Escobar. Entonces, ese mismo informe iba en un día en los periódicos, en la radio y en la televisión. Había oportunidades en que me tocaba a mí poner la voz porque no había locutor que quisiera por el temor que existía. Y así comenzamos a descubrir y a mostrarle al mundo quiénes eran, quiénes estaban vinculados al tema. Entonces todo eso trajo consigo las amenazas que siempre para todo el grupo fueron identificando. Pero siempre mantuvimos una posición que jamás yo digo que no nos correspondía a nosotros los periodistas hacer ese tipo de denuncias, correspondía al Estado. Pero gracias a ella logramos desenmascarar buena parte de eso, los carteles. Entonces siempre con la droga yo fui un hombre muy fuerte, mantuve posiciones muy claras, y es lo que yo he hecho. Siempre he sido, yo creo que de los grandes líderes en la lucha contra el narcotráfico. Yo he sido desde hace mucho tiempo, como digo, desde el año 82 ya, en aquella oportunidad Pablo Escobar me tenía amenazado. Inclusive cuando yo decido lanzarme para la alcaldía de Bogotá, por voto popular, me recuerdo que mi padre fue presidente de Colombia, estábamos en el lanzamiento, en aquella oportunidad, de mi buen amigo el alcalde de Medellín, hoy alcalde de Medellín también, que era la primera elección por voto popular. Y hicimos una manifestación, o hizo una manifestación muy grande en Medellín, en la plaza de Berrío, centro del cartel de Medellín. Y me recuerdo que yo hice un discurso muy fuerte contra Pablo Escobar ahí, que mi padre me decía que a él le sudaban las manos de oír lo fuerte que fui, porque nadie se imaginaba que en Medellín, un candidato a una alcaldía, en el caso mío, alcaldía de Bogotá, hubiéramos actuado tan fuerte contra el cartel de Medellín en su propia ciudad. Y eso conllevó a que unos días después iban a secuestrar a Juan Gómez, a la persona que lo acompañaba, que se logró salvar la vida, y una semana después me secuestran a mí, y posteriormente después secuestran al procurador cuando me liberan a mí, que lo asesinan en el cartel de Medellín. ¿No le pasó como a Bill Clinton, que le dio alguna vez en su juventud ganas de probar la marihuana o alguna otra droga? La verdad a mí no me dio. Y muchos, lógicamente, muchos amigos que entraron en eso, porque la marihuana usted sabe que venía de Colombia. El mejor productor de marihuana fue nuestro país. La famosa que se llamaba en aquella oportunidad la Samarian Gold, que era la producida en la Sierra Nevada de Santa Marta, y que desde ahí vienen los problemas de Colombia. Porque curiosamente, fíjense, Colombia en el año 70, es lo que yo digo, que ojalá esa inteligencia que han utilizado en el negocio de la droga los
los colombianos hubiera sido utilizada en beneficio del país. Ellos han cambiado su negocio. En los 70 fue la marihuana, en los 80 fue la cocaína y en los 90 metieron la heroína. Y fíjese que es un negocio cambiante en nuestro país. Desde esa época hemos sufrido el flagelo de esa violencia, porque la gente no ve la violencia que se vivía en Colombia, inclusive desde la época de la marihuana, era especialmente en la costa norte de Colombia, era impresionante. Y la corrupción que llevaba consigo el dinero francés. Presidente, por alguna razón me parece que usted tendría una hermana vinculada con Chile o que... Sí, claro, casada con chileno. Y una de sus hijas es chilena. Ahora están en Bogotá, han regresado a Bogotá, pero estaban y han vivido mucho tiempo en Santiago. ¿Qué otras cosas, qué otros detalles lo vinculan a este país a usted personalmente? Mucha amistad, yo creo que tengo mucha amistad con muchos personajes del sector privado, de la vida política. Yo fui secretario de una organización que se llama la UCLA, a nivel de partidos latinoamericanos, por lo tanto comenzamos la relación con el Partido Renovación Nacional, con Andrés Armán, con todo el grupo de Andrés y con ellos hemos tenido una excelente relación. Me invitaron a a un congreso, posteriormente entró la UDI, también me uní con la UDI, también lazos muy cercanos, con la democracia cristiana, que desde tiempo atrás, no solamente, si usted recuerda, mi padre y el presidente Frei fueron muy amigos, muy amigos. Y también con la democracia cristiana me uní. Con Salvador Allende, inclusive, usted sabe que el primer presidente que invitó a Salvador Allende fue Vicente Pastrana. Inclusive el propio Partido Conservador se enfrentó a mi padre por haber invitado a Salvador Allende. Y la mayoría de los exiliados chilenos se exiliaron en la embajada colombiana. Colombia fue un factor fundamental cuando la salida de buena parte de los socialistas y de la democracia se exiliaron en la embajada de Colombia. Y como le digo, el primer presidente de América Latina que invitó a Salvador Allende, y tuvo una muy buena relación, así como fue muy amigo de Frei, con Salvador Allende mantenía con mi padre una relación muy cercana. Lo llamaba mucho Salvador Allende, tenía comunicación permanente, lo consultaba en muchas cosas y tuvo una relación muy cercana. Y todavía en Colombia es famoso el cuento, voy a contar una anécdota que fue difícil, que la contaba mi padre, además, que cuando llegó Salvador Allende a Colombia, como le digo, había una gran presión del Partido Conservador, que porque había invitado a un presidente socialista. Y mi padre llegó al aeropuerto a recibir a Salvador Allende para hacer los honores militares. Y en aquel momento lo chivaron ahí, al presidente colombiano. ¿Sí? Se bajó Allende y ovació a Allende. Han venido todos los brasileños. Tocaron el himno de Colombia y lo chiflaron. Y tocaban el himno de Chile y lo aplaudían. En Colombia, en Bogotá. Mi padre estaba preocupado. Se sentaron en el coche y entonces Allende le dice al presidente Pastrana: estoy muy avergonzado de su asesinato. Entonces mi padre le dijo: no, tranquilo, que los que vinieron al aeropuerto fueron sus amigos, los míos no quisieron venir. No. Y desde ahí hicieron una muy buena amistad, la verdad que ellos hicieron una muy buena amistad. Entonces también, por ejemplo, la señora Alberto Lleras, ese gran presidente colombiano, Roberta Puga, es chilena. Y es una mujer que tuvo mucha influencia también en Colombia. Y fue muy cercana a nosotros porque desde muy pequeño mi padre fue 3 veces ministro de Alberto Lleras, que era el partido distinto de mi padre, el Partido Liberal. Y yo creo que hay muchos lazos con su precisamente muchos amigos del sector. Bueno, presidente, con el placer de haber conocido a un mandatario que es también un colega, que además es carismático y hermoso. Le agradecemos mucho que nos haya recibido esta noche y vamos a entregarle sus palabras al público de televisión. Muchas gracias, Pamela, y le agradezco esta oportunidad de poder compartir en muchas ocasiones lo que es la verdadera imagen de Colombia, que muchas veces se distorsiona tanto lo que sucede en nuestros países, que es bueno tener esta oportunidad, y a veces así como distensionado, ¿no? De un estilo distinto, de poder contar a los amigos de Chile qué es lo que estamos haciendo. Porque yo estoy seguro que si hay un común denominador en lo que queremos en nuestros países es buscar la reconciliación, sobre todo en el caso colombiano, consolidar ese proceso de paz, que ojalá podamos dejarle a nuestros hijos esa Colombia en paz y en desarrollo con una amplia inversión en el campo social y que podamos consolidar ese país que está mal. Unos 3 o 4 días a rezar, Semana Santa. Entonces vuelvo a rezar por el gobierno. Creo que hay muchas chances de soltarlo. Pues eso es un poco como ahorita verlos cuando. Mañana.
descarto que estén muy cercanos en votación. No, los socialistas ganan una... Yo no creo que eso va a mayoría parlamentaria, no la mayoría electoral. Con lo cual, Pujol campaña me parece decorosa, metió todo el ingrediente de la izquierda, le puso algo diferente. Pero vamos. Bueno, yo me acojo a la versión que el gobierno... No, que el gobierno está diciendo que está muy centrado en que están abajo. Sí, pero eso sí, den ustedes la versión porque es complicado que nosotros salgamos a dar una versión de una organización. Hasta luego. Presidente César Gaviria y Ernesto Samper. Muy bien, la verdad que yo quise invitar a desayunar al expresidente Gaviria, al expresidente Samper, aprovechando precisamente esta cumbre de la transmisión del mando en Chile. Tuvimos la oportunidad, como ustedes saben, de compartir con ellos, finalizar una ronda que inicié ya hace algunos meses, de compartir con los expresidentes de Colombia precisamente temas que tienen que ver con la paz y temas que tienen que ver con la política internacional. Entonces, lo que hicimos en la mañana de hoy fue precisamente compartir todo el tema de la paz, poder ponerlos al día. No había podido hacerlo antes precisamente por la posición del presidente Gaviria como secretario general de la Organización de Estados Americanos y porque el presidente Samper no estaba en Colombia, y por esa misma circunstancia compartimos. Fue una reunión muy abierta en la cual oímos también opiniones muy constructivas frente al tema de la paz y sobre todo a la política internacional. ¿Cómo observaron las diferencias entre el presidente Gaviria, el presidente Samper y usted mismo, presidente? A ver, yo creo que lo importante aquí es que tanto el presidente Gaviria como el presidente Samper desde un comienzo ellos siempre han estado dispuestos a trabajar por la paz y en la política internacional. Como claramente siempre lo hemos reiterado, estas son políticas de Estado. En el tema de la paz no es una política solamente del presidente Pastrana o del gobierno de Andrés Pastrana, esta es una política de Estado en que tenemos que estar comprometidos todos los colombianos, igual la política internacional. ¿Usted compartió asiento con el presidente Samper? No, estuvimos los cuatro con el canciller. Pero compartió el mismo asiento con el presidente. Bueno, y con Gaviria también, porque también fue presidente. ¿Sí? Es parte de la política de reconciliación nacional, presidente. Pues lógico, el tema de la paz es, reitero, el tema de la paz es de todos los colombianos, no es solamente el presidente o el gobierno, y por eso estamos en estas reuniones teniendo la posibilidad de poder compartir con ellos, precisamente contarles en qué estado está el proceso, cómo ha venido avanzando el proceso, hablar del Plan Colombia, en fin, todo lo que tiene que ver con el tema precisamente de la paz y de la política internacional, que también es bueno informarlo sobre todo lo que ha venido sucediendo también con relación a este tema. Presidente, Samper había dicho que venía precisamente, que volvía a Colombia para hacer que el Partido Liberal participara más en el proceso de paz. ¿Él le dijo eso a usted? Claro, esa es una de las posiciones en que claramente tuvimos esa oportunidad de compartir cómo y de qué manera y de qué forma podían entrar a participar aún más del proceso de paz y en la política internacional. Yo creo que aquí hay dos temas que son muy importantes, porque usted sabe que ellos han venido respaldando también temas, por ejemplo, como el tratado con Honduras, en que fue muy activa la participación de todos los expresidentes. Pero hubo críticas a su administración, presidente. Estuvimos hablando solamente de la paz y lógicamente frente a la paz hubo observaciones muy constructivas, hablamos sobre el tema, compartimos, porque yo creo que eso es lo que se trata más en la política del gobierno, que muy abiertamente pudiéramos compartir precisamente qué se estaba pensando sobre el proceso, qué se estaba pensando sobre el plan, qué estaba pasando con el Ejército de Liberación, qué estaba pasando con las FARC, qué estaba pasando con el proceso en pleno. Es la primera vez que usted y el presidente Samper se veían pues después de la transmisión de mando, que se sentaban y hablaban. Sí, es la primera vez. ¿Qué? Bien, muy bien. Y como le digo, yo creo que lo importante era eso, era poder compartir sobre temas tan importantes como... ¿Cuánto duró la reunión? Desde las 7:30 de la mañana. ¿Desayunaron? Desayunamos. ¿Y qué? Los invitamos a desayunar. Televisión presidencial. Sí. ¿Qué significa para Latinoamérica la asunción de Ricardo Lagos como presidente? Bueno, yo creo que es muy importante y tal vez lo más importante es precisamente el fortalecimiento de nuestras democracias en América Latina. Yo creo que, como lo he venido reiterando con el caso chileno, se dio un ejemplo precisamente de democracia. Creo que es un ejemplo digno de que llevara por América Latina, un proceso en el cual lo seguimos muy de cerca. Hoy el triunfo es precisamente del pueblo chileno, de la democracia chilena, y por eso estamos aquí, precisamente acompañando al presidente Lago en la transmisión de mando. Es una verdadera fiesta de la democracia, ¿no? Es la fiesta de la democracia y es la gran fiesta de los chilenos. Yo creo que aquí se consolida un proceso y yo creo que eso es lo más importante para la democracia. Presidente Pastrana, muchas gracias. Muchas gracias.
Hay mucho silencio acá, por eso estoy hablando despacio. En este minuto está el nuevo presidente Ricardo Lagos. Se vuelven a cruzar algunas palabras y vuelve a sonar.
3 stärkeres. Não sei se... Passa essa foto. O jornal sempre chega da Reuters. Presidente, muy buenas reacciones causó la reunión de esta mañana aquí en Santiago de Chile, en Colombia. Bueno, yo creo que es lo lógico, lo importante es lo que hemos dicho, que en estos temas, como es el caso del proceso de paz, como es el caso de la lucha contra el narcotráfico, como es el caso de la política internacional del país, yo he venido insistiendo que en el caso de la economía, si no hacemos un esfuerzo entre todos los colombianos para buscar de nuevo la ruta del crecimiento, las reformas que tenemos que hacer, debe ser una política de Estado, no es una política de un gobierno, no es una política de un presidente, sino que tiene que ser una política de Estado. Y por eso creo que ha sido buen recibo en que, como ya, y además ha sido la característica de mi gobierno, hemos hecho las rondas con los expresidentes, hemos hablado con los sindicatos, con los gremios, con los distintos partidos políticos, para tratar estos temas y buscar precisamente un consenso nacional frente a ellos. El país entero ha interpretado esto como una reconciliación política en el país. ¿Esa es la lectura que se le debe dar? Yo lo que creo es que es una, claramente, y yo reitero, más que simplemente mirarlo con ese sentido, es un hecho que tiene la importancia de que tenemos que buscar consensos frente a estos temas que son temas de Estado. Reitero, no de un gobierno, sino claramente el Estado, y esa es, yo creo que la lectura que se le tiene que dar, en que tenemos todos que aportar para sacar adelante temas como los que estamos planteando. Presidente, yo no sé si usted sabe que Francisco Santos se tuvo que ir de Colombia por amenazas de muerte. Bueno, hemos leído y lógicamente lo que le estamos diciendo a todos los colombianos, es decir, la responsabilidad del gobierno es brindarle la seguridad como corresponde. Con Francisco, con Pacho he tenido la oportunidad de hablar. Hace algún tiempo me hizo mención a este tema. Lógicamente lo que hemos hecho con el gobierno es darle y brindarle todas las seguridades para que se quede, y ojalá que se quede en el país. Y precisamente tenemos entendido que todavía no se ha ido. Lo que yo tengo entendido, lo que hemos leído es que pues existe esa posibilidad, y la verdad que como gobierno pues reiterar una vez que estamos dispuestos a brindarle todas las condiciones y toda la seguridad para que se quede dentro del país. Presidente, una última pregunta. Hay como mucha polémica con respecto al director del DAS, están pidiendo la renuncia, hay muchas, pues obviamente de personas de la oposición hablando sobre interceptaciones telefónicas y todo esto. Yo creo que lo importante es hacer las denuncias correspondientes, porque el primero que le interesa es al gobierno
saber qué está pasando, es decir, nosotros sabemos y hemos tenido información, lógicamente estábamos saliendo del país en el momento de conocerla, de que había personas que venían del anterior gobierno que lógicamente están hoy siendo investigadas. El primero que le quiere esclarecer es esto, porque ese no es mi estilo de gobierno ni va a ser el estilo de gobierno. Yo creo que por el contrario, en lugar de generar hechos, lo importante es denunciar hasta en la Fiscalía, que se investigue y que lleguemos a la profundidad, pero creemos los nombres, porque simplemente hablar de que se dice o se habla, no, yo creo que lo importante, si existen, deben darse esos nombres, porque el primer interesado en que esto salga a la luz pública es el propio gobierno. Bueno, presidente, muchas gracias.